Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy miércoles 3 de abril, con un feriado XXL. La verdad que muy agradecida por verlos otra vez ahí conectándose. Muchísimas gracias por estar. He tenido muchos comentarios en la semana, consultas a través de los mismos vivos. Me dejan un comentario y me preguntan sobre el tema que hemos estado viendo en ese momento. Lo bueno de esto que queda registrado, o sea que las personas que no se suman ahora, que no lo pueden ver, no hay ningún problema, vuelven a entrar en mi Instagram o en mi Facebook, ya sea página o perfil, y ahí van a encontrarse con el video, y también en el canal de YouTube. Para aquellos que no puedan verlo completo, está esa opción, así que bueno, me dejan comentarios de lo que quieren seguir hablando. Esto es lo lindo, lo que les comentaba la otra vez de los vivos, ¿no? De tener una interacción, de un ida y vuelta, y poder escucharlos, poder leerlos, más que todo leerlos, ¿no? Porque ya van a venir los momentos donde vamos a escuchar a otros. Voy a seguramente invitar a personas que están relacionadas al crecimiento y al desarrollo personal, y para hacer un mundo más amable, esta frase que me encanta decirla, hacer un mundo más amable, de eso se trata, de no solo vivir de nuestras profesiones, dedicarnos a eso, sino también entregar un poco de amor, un poco mucho de amor, y poder de alguna manera empezar a ver qué nos está pasando. Este ciclo lo comencé hace un par de semanas atrás, en marzo, y la idea es empezar a ponerle voz a lo que nos está pasando. ¿Qué es lo que realmente nos está pasando y cómo hacemos para comunicarlo? Yo me ocupo de eso, ¿no? De entrenar a las personas justamente para sacar esa voz que no tiene que ver con una voz bonita, entre comillas, ¿no? Esto que mi voz es chillona, no me gusta, no me agrada. No tiene que ver con eso. Lo que se trabaja en mis entrenamientos es la voz interna, la que a veces se mete en tu cabeza, generalmente se mete en tu cabeza y te dice cosas que no están bien, y eso es lo que sale. Justamente cuando vas a dar un mensaje, un discurso, hablar con alguien, el diálogo interno es lo que va a salir si no lo tenés trabajado. Por eso estos segmentos reflexivos de ponerle voz a lo que nos pasa es encontrarnos con emociones, situaciones, cuestiones que nos están pasando y cómo las afrontamos. De eso se trata. Después hay contenido sobre oratoria, hay contenido sobre coaching, todo lo que tiene que ver con herramientas, consejos para la comunicación eficaz, efectiva. Pero quise tener este momento con ustedes de un rato a esta hora, donde empieza a caer un poco más el día, y poder relajarnos un poco y reflexionar sobre temas que no son tan acartonados, estructurados como en un video, como en un reel, como en un carrusel y todos los posteos que se pueden ver en las redes o en mi canal de YouTube. Entonces la idea es hacerlo dinámico, hacerlo tranquilo, entregar alguna herramienta y también leerlos de lo que vayan necesitando. Así que bueno, saludo a todos los que van entrando. Muchísimas gracias por estar ahí. Reina, bienvenida. Matías, Amada, Lucía. Bueno, hay una lista para abajo, no los puedo ver todavía, así que si se mueve el teléfono es porque estoy tocando a ver quiénes son los que están. No es la idea saludarlos a todos, sino hacer un saludo general, pero agradecerles la presencia, y si quieren dejar sus comentarios, por supuesto, también. Hoy el tema que voy a tratar tiene que ver con los duelos, un tema que también fue consultado la semana pasada. No recuerdo bien la persona, pero dejó el comentario sobre los duelos y cómo hacemos para salir adelante. No sé si se acuerdan, las personas nuevas que van ingresando, les cuento que en el 2020 me dediqué a escribir mucho sobre lo que me estaba pasando, no solo por la pandemia, ese momento que estábamos viviendo todos a nivel mundial, sino para descargar. Es muy terapéutico el escribir cuando algo nos está pasando, y después si le damos forma de poema, de escrito completo, si queremos escribir un libro, ¿por qué no?
pero es muy terapéutico escribir cuando nos sentimos mal, pero también escribir cuando nos sentimos bien. Siempre tendemos a relacionar todo lo que nos pasa a cosas malas. Fíjense que inclusive los ejemplos que a veces doy tienen que ver con la negatividad o lo poco productivo, y no es así, porque a veces nos pasan cosas lindas y también hay que hablar de esas cosas buenas, de esas cosas productivas. Pero en este caso voy a hablar de los duelos, y en esto de que se llamaba Vibrar por Dentro en el 2020 se fue haciendo un canal de YouTube, pasó de tener toda esa escritura a un audio que se enviaba por WhatsApp a amigos, después se le agregué imágenes, después salí yo hablando, después bueno, se hicieron muchos videos de lo que fue el Vibrar por Dentro y que sigue estando en el canal de YouTube. Todo eso tenía que ver con algunas distinciones, herramientas que yo tenía en ese momento y que las sigo teniendo, que tienen que ver con el coaching y cosas que me estaban pasando, como los duelos, ¿no? El duelo generalmente lo relacionamos a la muerte y en definitiva es una muerte, pero no literal. Por eso te quiero leer el texto y vamos a reflexionar sobre eso. La palabra duelo suena dura, difícil, con carga emocional, y muchas veces la relacionamos a la muerte. El luto es algo totalmente distinto, pero en realidad las relaciones que podamos hacer serán personales, individuales, únicas, y en esto aparecen los duelos, que también pueden tener que ver con el fin de cosas, de situaciones, de ciclos. Reflexionemos juntos. Encontremos caminos generadores y justamente podamos ver el duelo de otra manera, como un camino y no necesariamente cuando ocurre una muerte física. Alguna vez te hablé sobre la reinterpretación de la muerte y todo lo que necesitamos para volver a nacer. Y en este juego de palabras, porque no nos morimos literalmente, permitirnos dar vuelta la hoja, cerrar ciclos, limpiar para reiniciar o volver a empezar. ¿Cuántas veces nos sentimos pegados a situaciones, a personas, a lugares, a los que incluso no frecuentas más? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en nosotros? ¿Por qué seguimos pegados? A mí me gusta también hablar del apego, porque quizás no es tanto que estemos pegados, sino apegados. Cuando volvemos mentalmente a esos lugares, más que pegados, diría apegados, a épocas, a tiempos pasados, esto de que todo pasado fue mejor, esa frase, ¿no? Es una creencia que muchas personas repiten. ¿Por qué quiero hacer esta relación con el duelo y con la muerte? Porque creo que son decisiones puramente nuestras. Y sin que sea una muerte física, una muerte real, podemos cerrar la puerta de esos tiempos, de esa gente que ya no habita en nosotros. Podemos recordar, pero que esto no afecte y justamente no sea apego. Leí por ahí que el duelo tiene sus etapas. Primero negamos, estamos aturdidos, añoramos, no entendemos lo que pasa. Luego hay culpas, sentimientos encontrados, angustia, y al final llega la aceptación. Asumimos lo que pasó, asumimos las pérdidas, los vacíos, marcando el comienzo de esta etapa nueva de nuestra vida. Y aquí es donde me detengo. Fíjate que los grandes momentos de nuestras vidas son quiebres. Ahí es donde decidimos cómo pararnos, y si hacemos una analogía con la muerte, realmente son muertes. Es ahí donde vos vas a decidir renacer en un mismo cuerpo. No estamos muriendo literalmente, pero con otra mente. Y es acá, en esa última etapa del duelo, donde lo tomamos como nosotros querramos, cómo vamos a trabajar ese duelo. Pero está en nosotros justamente dejar ir esa parte de otros tiempos, ¿no? Esa Marina de una versión antigua que me llevó o me trajo hasta el lugar donde estoy, pero ya no existe. Creer que hay nuevos comienzos y terminar ese duelo y comprometerme a superar, a caminar, a seguir. Estas etapas de los duelos
cada persona la vive de una manera diferente. Las viven, ¿no? En esto de negar lo que está pasando, no saber lo que está pasando. Y realmente la muerte, no literal, esto de la muerte física, hasta que nosotros nos damos cuenta de que esa etapa se terminó, ya sea con una pareja, sea con un amigo, sea en un trabajo, tenemos que tomar decisiones, porque si ustedes seguramente me están escuchando y deben estar pensando en este momento, ¿cuáles han sido esos momentos de quiebres importantes en su vida? Una relación, un trabajo, una amistad, cuestiones familiares. ¿Y después qué pasó? Una vez que se produjo ese quiebre, ese duelo, ¿qué pasó después de allí? ¿Renacieron? ¿Volvieron a empezar? Por ejemplo, no sé, los despidieron del trabajo. En ese momento, con mucha tristeza y con sentimientos encontrados, con muchas cosas dando vueltas, la idea es poder aceptar que después de eso va a venir un camino que yo voy a tener que elegir, porque es mi responsabilidad. No es de la persona o del trabajo o de la situación que lo generó. Mi responsabilidad a partir de ahora es cómo yo voy a querer vivir sin esa persona, sin ese trabajo, sin esa situación, cuando me sane. Entonces, ¿cómo aprendemos justamente a cerrar ese ciclo que tiene que ver con el duelo, no de la muerte, repito nuevamente, sino una muerte mental o una muerte de una versión antigua tuya? Y tendemos a echarle culpas, ¿no?, a esa versión. Mira lo que me pasó, no debería haber aceptado, no debería haber ido con esta persona, no debería, no sé, haberme casado, no debería haberme cambiado de ciudad. Los no debería son culpas, y en realidad cuando empecemos a aceptar de que estas cuestiones tenían que pasar y ser así para estar donde hoy estás, empezamos a buscar ese camino y a preguntarnos a dónde queremos estar, y si estamos donde queremos estar, y si hay como un espacio, una brecha entre donde yo estoy parada hoy y a donde quiero llegar, ¿qué es lo que voy a hacer? Los ciclos son parte de la vida, y en esto de poder trabajar, ¿cómo empezamos a hacerlo, ¿no? En primer lugar, ser conscientes de lo que nos está pasando, de que ya no está siendo, esa persona no está, ese trabajo no está, esas amistades no están, y qué es lo que a mí me dejó de positivo esa situación. Quizás al principio no veamos nada positivo y veamos todo lo malo, pero cuando dejamos pasar el tiempo, que a veces queremos todo ya y somos ansiosos, nos damos cuenta de que ese tiempo tiene que ser para el trabajo mental, para reprogramar nuestros pensamientos, para construir pensamientos más positivos, y haciéndonos cargo y haciéndonos responsable de la parte que nos toca en esa relación, en ese trabajo, con esa amistad. Todos alguna vez hemos pasado por una situación de ese tipo. A mí, cuando me despidieron de mi trabajo en su momento, estaba enojada con el sistema, con los jefes, y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que eso debía ser así para yo poder encontrarme con otros caminos que eran los míos. Hoy soy coach y estoy acompañando a un montón de personas a nivel individual, a nivel grupal, empresas, instituciones, equipos maravillosos. Quizás si no pasaba eso que tenía que pasar en otro trabajo, donde yo estaba en medios de comunicación, no me hubiera podido dedicar hoy a los miedos de la comunicación, al miedo de comunicar que estoy mal, al miedo de comunicar que necesito salir adelante, que necesito mejorar mi vida. ¿Cómo lo hago? No lo hubiera podido hacer. Entonces, en primer lugar, aceptar lo que nos está pasando. Ahora la reflexión de este momento de la tarde, noche, es que ustedes evalúen qué es lo que quieren dejar ir hoy, qué es lo que quieren, porque quizás ya el duelo lo están haciendo inconscientemente. Pero en qué momento de sus vidas están, ya sea laboral, personal, familiar, de amigos, y si les está pasando algo donde no están sintiéndose cómodos. Cómo empezar a hacer el duelo y cómo tomar la decisión de cambiar. Hay que
recordar, por más cruel que sea, ese pasado, pero no traerlo de una manera negativa, sino, en primer lugar, ser conscientes, darnos cuenta, en segundo lugar, recordarlo, pero para poder reinterpretarlo. Así yo puedo seguir adelante, porque si sigo con la culpa y si sigo con la mochila, voy a seguir repitiendo las situaciones. La idea es que reinterpretemos lo que pasó. Una cosa muy importante es el perdón. Poder perdonarme y poder perdonar a las personas. No necesariamente pedirles perdón físicamente o presencialmente. A veces creemos que perdonar tiene que ser ir a la casa, al lugar y decírselo a la persona. Podemos mentalmente hacer ese trabajo del perdón para no castigarnos más mentalmente con nosotros mismos y reconocer esos errores, esos aciertos que tuvo, por ejemplo, ese trabajo, que tuvo esa pareja. Esto es todo reprogramación del pensamiento. ¿Para qué? Simplemente para soltar esa carga y seguir adelante. En esto del perdón, poder perdonar, primero nos perdonamos a nosotros, que es muy importante, porque fuimos responsables tanto como esa otra persona o como la otra parte de la que estamos dejando. Perdonar, y no hace falta decirlo, ¿no? Sino sentirlo y trabajar en ese desafío de yo perdono a la persona o a lo que haya pasado, me perdono, pido perdón de alguna manera. Si es presencial, muchísimo mejor, pero si no, tener en cuenta que el perdón es simplemente y bastante desafiante para yo poder seguir adelante. Entonces, hay malos momentos que vivimos y para no decepcionarnos, intentar comprender todo lo que nos está pasando justamente para que no se repita. Quizás nos vuelvan a ofrecer un trabajo parecido y ahí es donde, ¿cómo me voy a dar cuenta si estoy haciendo el duelo, si lo terminé? Cuando vuelven a aparecerse las situaciones similares. O un trabajo, o una persona, un amigo, una persona para conocer. Y ahí es donde digo, es casi parecido y no soy consciente de que estoy a punto de volver a repetir la historia. Por eso es importante dejar un espacio de soledad, de tiempo para nosotros mismos. No es conveniente, yo no doy esta opinión, ¿no? Sino simplemente hago una interpretación de que cuando dejamos una relación, no es tan conveniente ahí nomás ponernos a buscar otra relación, ya sea de pareja o de amistad. Hay que dejar un espacio para poder reinterpretar todo esto que nos pasó y cómo yo voy a encarar el futuro. Porque si yo no reinterpreto, no trabajo en la reconstrucción de mi pensamiento, en lo positivo, en lo negativo, en las cosas con las que me quedo, en lo que decido aprender de esto, voy a volver a repetirlo, porque no estoy siendo consciente nuevamente de lo que nos pasa, de lo que me está pasando. Seguramente a ustedes les debe haber pasado alguna vez de decir, me parece que la persona es muy parecida a la anterior, o me parece que esta situación ya la viví. Y son momentos donde despertamos un poquito, pero volvemos a meternos inconscientemente por no haber trabajado esto. Si yo lo trabajo, voy a ver fácilmente esa situación, esa persona, y no voy a volver a repetirlo. Y voy a aprender, estando fuerte, a decir que no. No es malo pensar que nos rendimos. Nos rendimos. El rendirse no significa, hay mucha creencia detrás de la palabra rendirse, me rindo, como algo negativo, ¿no? Yo creo que cuando nos rendimos, en el sentido positivo, empezamos a darnos cuenta que ahí vamos a encontrar las respuestas. Nos rendimos, no sé cómo seguir, no me siento bien, no puedo seguir adelante, y empieza como a disminuir esa pérdida, porque quizás ya la perdimos antes de perderlo. Se dice mucho de que los duelos se comienzan antes de una separación, se comienzan mucho antes. Lo ideal sería que se corte, se haga el duelo y no se lastime ninguna persona
interviniente, ¿no? En una pareja, por ejemplo, o en una relación de amistad, o en una cuestión familiar. No debemos agobiarnos y dejarlo ir, porque aferrarnos a eso nos desgasta. Ese momento en el que quiero mandar el mensaje, en el que quiero entrar en sus redes, en el que quiero ir a buscar el mismo lugar de trabajo, en el que quiero... Ahí es donde yo tengo que trabajar conmigo y amarme muchísimo para poder hasta retarme y decirme que no, y decirle que no a toda esa situación para no repetirlo. Aceptar, porque lo que está fuera de nuestro control, nosotros no podemos controlar, esto es algo que yo repito en casi todas las conversaciones, las sesiones, en estos vivos. Nos cuesta mucho no aceptar lo que está fuera de nosotros. Yo tengo que hacerme responsable de lo que está a mi alcance, bajo mi control. Son mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos, todo lo que yo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es meterme en el pensamiento, en las decisiones, en las acciones de las otras personas. Entonces, en esto de los duelos, tenemos que aceptar lo que el otro vaya a hacer, o cómo continúa la vida de la otra persona. Aceptar lo que está fuera de nuestro control para no frustrarme, justamente, porque si yo quiero cambiar, tengo que dejar de pensar en posibilidades con esa misma situación. No darle más vueltas en esto de si yo hubiera hecho tal cosa, ¿qué habría pasado? Es como volver a pensar, a repensar, a quedarnos ahí dando vueltas en un bucle. Por eso es importante aceptar esto, y si vienen esos bucles de si yo hubiera hecho esto, ¿cómo hubiera salido? Empezamos a cuestionar lo que no hicimos. Lo que más cuesta es aceptar y no pensar más, no darle más vueltas. Sí pensar en qué voy a hacer yo a partir de ahora. Y desprenderte, es decir, vivir el sentimiento negativo, que a veces le esquivamos a llorar, le esquivamos a decir que estamos mal, le esquivamos a contarle a otras personas lo que nos está pasando, esquivamos. Justamente no queremos comunicarlo, porque eso no es de persona fuerte. Y en realidad somos fuertes, muchísimo más fuertes somos cuando lo logramos contar. Hay que desmitificar el contar que estamos mal. Y podemos no podemos, y decirlo es desprendernos de esta situación y tener paciencia, justamente porque el duelo tiene sus etapas, esto de la negación, después viene el enojo, la ira, me enojo con la persona, me enojo con el sistema, me enojo con el mundo, me enojo conmigo, le echo la culpa al otro, no me hago cargo, no me hago responsable, es como si yo no hubiera existido en eso. Después empiezo como a negociar conmigo, esas son las etapas. Bueno, no fue tan así, creo que yo también fui responsable. A veces caemos en una tristeza grande, que lo ideal es, si no podemos salir solos, buscar a profesionales. Y después viene la aceptación. Al final de la etapa es cuando ya podemos recordar sin dolor, mirándolo a esa persona, a esa situación, como parte de nuestra vida. Pero lo más difícil justamente es vivirlo, dejar que sea, dejar que duela y llorar, dejar que sea, no esquivar ese dolor y en todo caso a la gente que nos rodea, a las personas con las que tenemos confianza, contarle por lo que estamos pasando. A veces se gana mucho más cuando se pierde. Se gana mucho más cuando se pierde. En ese momento creemos que hemos perdido, pero después nos damos cuenta que no hemos perdido. Tenemos que mirar el hecho y no tenemos que mirar los juicios que tenemos sobre el hecho. O sea, las opiniones sobre el hecho, sobre la otra persona y mucho menos sobre mí. No poner en duda mi persona, no poner en duda mis habilidades, mis conocimientos, porque tendemos a mi culpa, yo fui la que me metí en esto. De todas maneras, si están pasando por un momento así, dejar que sea, porque no va a durar siempre. Mientras más lo piense, más me voy a quedar ahí. Lo ideal es poder conectarme con todo lo que viene, con el futuro, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, qué es lo que yo quiero hacer, conectarme con eso
y sacarme. Y si hay esas noches, ¿no?, de oscuras, donde me meto en el pensamiento y vuelvo a caer, dejarlas que sean, que pasen, porque van a pasar. No taparlo y no esconderlo, no evitarlo, porque seguramente hay gente que sí se da cuenta de que no estás bien. Lo importante es que lo puedas reconocer y que puedas buscar ayuda si no lo podés hacer solo o sola, pero contarlo. Pensar que si no lo resuelvo, vendrá en el otro ciclo y voy a volver a repetirlo y voy a volver a estar en duelo. Por eso, animémonos a vivir los duelos. A veces duele más justamente cuando es en vida la situación que cuando fallece una persona. Obviamente que ese duelo es terrible también a nivel de tristeza, pero es algo que sucede y ya no está más. Es complicado entenderlo. Creo que duele mucho más aprender a cerrar el ciclo y a vivir el duelo de esa situación, de esa persona, que una muerte literal. Por eso, recordar es la mejor forma de olvidar, decía Freud, y nos podemos acordar de las cosas que nos pasaron, pero al mismo tiempo olvidar lo negativo. Y sí, la herramienta es primero darnos cuenta, lograr ese perdón, esa aceptación de lo que está pasando, perdonarme, perdonar a los demás y empezar a pensar cómo quiero estar de acá un año o un tiempo, 2, 3 meses. ¿A dónde quiero estar? Cuando ya me recupere, empezar a justamente trabajar en el futuro. Esto de los duelos, cómo entenderlos, lleva bastante tiempo. Hay toda una explicación con respecto a los ciclos y a las etapas. La idea es poder reflexionar después de leer estos textos que tengo archivados y que he querido sacarlos a la luz de alguna manera, y muchos se relacionan a los temas que me han pedido. Así que, bueno, espero que les haya gustado. La semana pasada hablamos de cómo dejar ir, ahora los duelos. Vamos a seguir hablando sobre temas que tengan que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestro bienestar, para juntos, ¿no? Vamos encontrando salidas. Lo bueno de esta las nuevas generaciones, ¿no?, están más en un despertar de la conciencia distinto, y nosotros también tenemos posibilidades a través de las redes de acceder a cursos o videos gratuitos. Hay mucho sobre el bienestar personal y eso tiene que ver con construir un mundo más amable. Ese es el fin, construir un mundo más amable, conocernos más y poder comunicarnos, poder comunicar lo que nos está pasando. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes, a los que se han ido uniendo. Sé que por ahí es complicado a nivel laboral llegar justo a tiempo. Les va a quedar el vivo en mis redes para los que no pudieron entrar cuando comencé. Y bueno, los espero la semana que viene. Si quieren que trate algún tema en particular, me lo dejan en un comentario. Así que enormemente agradecida de compartir un ratito con ustedes y de hacer esta comunidad más grande, trabajar por un mundo más amable. Así que gracias. Vayan a descansar, yo también haré lo mismo y nos reencontraremos la próxima semana. Chau, chau.